que también pueden después acceder a todas las actividades de la agenda de fortalecimiento a través de la página del cpip.cl. En la pestaña que dice formación inicial, ustedes entran a universidades formadoras y están todas las grabaciones de las actividades para que puedan acceder a ellas, ¿cierto? En el caso de que no puedan participar o quieran repasar alguna de las actividades que hemos realizado. Está todo grabado, así que esperamos que eso también les permita poder acceder de manera cierta oportuna a la información y quienes no puedan participar también tengan ahí de esta grabación. En cuanto a esta octava actividad de la agenda de fortalecimiento, está enmarcada en las experiencias de aplicación de las orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la implementación de los estándares pedagógicos de las carreras de pedagogía. Estas experiencias, ¿cierto?, nacen a la luz del pilotaje que realizamos previo al lanzamiento de estas orientaciones, por lo tanto pueden haber algunos ajustes o algunos detalles que se fueron modificando en el transcurso de justamente los insumos que obtuvimos después del pilotaje. Este pilotaje estuvo apoyado, ¿cierto?, por 3 universidades, que son las que nos acompañan hoy día, tanto de manera virtual como de manera presencial se hizo este pilotaje, justamente con la intención de que las universidades y las carreras de pedagogía pudieran optar por cualquiera de las dos modalidades que les acomodara, ¿ya? Entonces, la experiencia que nos van a contar hoy estas 3 universidades, representadas primero por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por José Francisco Pérez, que no sé si se habrá conectado ya. Por la Universidad San Sebastián nos acompaña Solange Siegel y Ingrid Moreno, a quien le damos la bienvenida también y el agradecimiento obviamente por haber participado en este pilotaje, y la Universidad de Chile con la participación de Jimena Azúa. También en esta ocasión vamos a tener la participación también de la Subsecretaría de Educación Superior, quien justamente nos va a presentar o nos van a comentar un poco cómo se alinea estas orientaciones con la política pública referida, ¿cierto?, al género, y cómo también este trabajo que nosotros estamos presentando acá es un trabajo que va en desarrollo, es un documento que se está ajustando permanentemente, y que justamente con la intención de incorporar otras miradas, por eso la intención de que ustedes puedan aplicar este material, de que nos retroalimenten también con respecto a lo que a la experiencia que ustedes vayan a tener, ¿cierto?, en esta aplicación. Y por eso también la intención de que puedan conocer estas experiencias que han ido, que fueron de alguna manera parte previa del documento, pero que también son experiencias que apoyan justamente esta difusión que estamos realizando en estas 3 universidades. Aquí está el programa que les comentaba recién. Entonces vamos a partir primero, le voy a dar la palabra a Cristian Liber, que es el coordinador del área de formación inicial docente. Luego pasamos ya a las experiencias de aplicación, específicamente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ahí vamos a ver si es que José Francisco ya se conectó, si no vamos a partir con la Universidad San Sebastián. Y terminamos con la Universidad de Chile para después darle el pase, ¿cierto?, a Irune Martínez, que es la asesora legislativa de género de la Subsecretaría de Educación Superior. Vamos a dar un espacio para las preguntas, como ya ustedes saben, ¿cierto? Siempre entregamos unos minutos para preguntas. De todas maneras, igual las pueden ir dejando en el chat para que después podamos leerlas. Obviamente, si es que están orientadas a una experiencia en particular o en general, también podemos ir comentando. Y por último, ya a las 11 vamos a hacer el cierre y la invitación a la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento, que va a venir justamente la próxima semana, y ahí les vamos a contar cuál va a ser esta actividad para que puedan participar. Así que, sin más, le doy la palabra a Cristian para que pueda dar el encuadre, Hola, ¿cierto?, está lugar. buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente en este espacio que tiene como sentido poder colaborar en una de lo que es nuestras funciones, que es el fortalecimiento, contribuir al fortalecimiento de la calidad de la formación inicial. Para los que se han sumado por primera vez a este espacio, esto es algo que hacemos regularmente mes a mes. Y en este año lo hemos estado haciendo, este encuentro, produciéndolo 2 veces por mes.
Los enfoques de estos encuentros tienen que ver con poder mostrarle buenas prácticas que reconocemos en instituciones como las de ustedes, en orden a poder generar también una comunidad que se apoya entre sí para este objetivo que mencionaba al principio. Comentarles también a propósito de estas funciones vinculadas al apoyo del fortalecimiento de la calidad de la formación inicial, que venimos desarrollando desde el año pasado un conjunto de materiales, de recursos pedagógicos orientados tanto a académicos como a estudiantes de pedagogía. La idea es que en el proceso de implementación de los nuevos estándares del año 2021, estos recursos puedan facilitar, contribuir, entregar orientaciones, eh, entregar ejemplos también de algunos espacios didácticos a desarrollar en conjunto con los estudiantes de pedagogía. Esperamos que durante este segundo semestre, hacia el final del segundo semestre o el primer trimestre del año 2025, estar disponibilizando esto a través de la página web del Centro de Perfeccionamiento. En conjunto con el desarrollo de estos recursos, también hemos estado desarrollando un estudio que lleva por nombre Caracterización de las instituciones de educación superior y el establecimiento de brecha respecto de la implementación de los estándares del año 2021. Han sido bastante reveladores los hallazgos ahí, así que aprovechamos de agradecerle también a todos quienes han podido contribuir en las entrevistas, en los grupos de discusión y también en la aplicación de la encuesta. Nos entrega muchas luces respecto de las consideraciones que como centro de perfeccionamiento y sus políticas asociadas a esto es, por ejemplo, la evaluación nacional diagnóstica y las implicancias que tiene la misma sobre los procesos de acreditación de carrera. Nos entrega mucha información, decía, también para ajustar los tiempos, la expectativa respecto de lo que se puede alcanzar en base a ese proceso de implementación de estándares. En el mismo sentido, y con esto voy terminando para dar paso a conocer esta experiencia de aplicación del taller de orientación de género, contarles que la Evaluación Nacional Diagnóstica este año no va a ser aplicada en el mes de octubre, tampoco en noviembre. Estimamos que la Evaluación Nacional Diagnóstica debería aplicarse por ahí por el mes de diciembre. Todavía faltan algunos datos adicionales para poder entregarle certeza, pero lo que sí podemos decirle con certeza es que no va a ser aplicada en el mes de octubre ni noviembre. No obstante ello, estamos recopilando a través de los representantes institucionales las nóminas de estudiantes que debiesen rendir esta importante evaluación. Y por último, para cerrar, recordar que a propósito de los nuevos estándares pedagógicos y disciplinarios, este año, en la aplicación que corresponda a la Corte del año 2024, la prueba de conocimientos pedagógicos generales ya no tiene como referentes los estándares del año 2012, sino los estándares del año 2021. Entonces, lo hemos venido diciendo, reiterando desde el principio, pero no está de más volver a mencionárselo, que este año esa prueba va a ser renovada completamente. Lo propio ocurrirá el próximo año con la prueba de conocimientos didácticos y disciplinarios, pero por el momento estamos innovando en la prueba de conocimientos pedagógicos. Eso es por mi parte. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y espero que para todos sea fructífero este encuentro. Fabián, muchas gracias. Gracias, Cristian. Vamos entonces a dar paso ya a las experiencias de las universidades. Por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano va a participar Beatriz Arellune, que también estuvo en el pilotaje y en la aplicación de este taller. Así que, Beatriz, te damos la palabra. Tenemos 10 minutos por universidad para lograr cumplir con los tiempos. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Beatriz.
gracias. Muy buenas tardes. Bueno, José Francisco está un poco enfermito, así que me pidió emergentemente que participara. Efectivamente, varios profesores de la universidad, yo diría que más de lo que nos pidió la muestra, participamos en este taller con un conjunto de estudiantes de los quintos años que se dividieron en grupos. Cada grupo trabajó un caso en particular después de una charla sobre el tema. Y en ese análisis de caso que hizo cada carrera en específico, porque también los casos tenían elementos específicos, ¿no? de las carreras, en ese análisis de caso los estudiantes sacaron, yo diría, conclusiones que fueron muy interesantes para nosotros porque pareciera que no las habían visto, ¿no? Eso fue lo que los profesores nos llamó más la atención, en el sentido de que si bien el tema de género es un tema que estamos siempre tratando, cada vez que lo ponemos en acción con estrategias específicas, pareciera que los estudiantes no lo habían visto antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el taller fue tremendamente interesante para nuestros alumnos. Fue muy importante hacerlo de forma presencial porque además ellos se distribuyeron los espacios y trabajaron con estudiantes de distintas carreras. Quizás lo más interesante a partir de esta política que está generando el CPIP y lo que pasó en el taller es que hoy día nosotros estamos dándole a las prácticas, sobre todo en el proceso de prácticas finales, es decir, séptimo a décimo semestre, les estamos pidiendo tanto las innovaciones como que las clases tengan enfoque de género, desde cuestiones bastante sencillas como visibilizar a las estudiantes, porque uno todavía sigue yendo, a mí me está tocando ir a los establecimientos este año y sigue yendo a los establecimientos y ve el protagonismo masculino, sobre todo en cursos más pequeños, ¿verdad? En séptimo, octavo, primero, segundo. Y ahí estamos trabajando estrategias para que visibilizar a las chicas y para que las estudiantes tengan una participación más activa. Y por otro lado, ya también en los últimos años estamos trabajando con contenidos de género específicos, ¿no? Para trabajar ya a nivel epistemológico los temas de género. Em, los casos que trabajamos en el taller fueron trabajados además en otros cursos, por lo tanto nos sirvió bastante el material para trabajar con otros cursos y para desafiarnos en la tarea. Yo solo eso tengo que agregar, Fabián. Súper, gracias Beatriz. En el caso de lo que tú nos comentabas, aprovechando este tiempo que queda de la experiencia de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que nosotros justamente participamos, fuimos a observar este taller. Y como tú decías, ahí ocurría esto de juntaron primero a todas las carreras, ¿cierto? No hubo una diferenciación por carrera. Entonces quizás esta primera etapa que ustedes marcan dentro del taller, que son pasos a seguir, ¿cierto? Dentro de esta estructura, de la metodología que se propone, ustedes hicieron esta primera apertura del tema de manera bastante transversal. Y después, ¿cierto? Llegaron a una disposición más por carrera, cada carrera se iba a opinar y después volvían a este plenario. No sé si tienes ahí algún comentario también con respecto, me acuerdo que hubo también harta opinión de parte de justamente de los académicos y las académicas que estaban participando. No sé si después de eso hubo conversaciones con respecto al taller en sí, a la metodología. Tú comentabas algo también que después replicaron esto con otras carreras, porque era una muestra específica, ¿cierto? Quizá eran, y además pasaba esto de que los estudiantes, como el taller pedía que fueran estudiantes que pasaran por alguna práctica quizás más avanzada, eran estudiantes que estaban ya en su práctica profesional, entonces era más difícil captarlos para que fueran a la universidad. No sé cómo sortearon eso también. Sí, nosotros lo que nos propusimos en primer lugar era trabajar esto desde lo pedagógico y no desde lo didáctico profesional en el primer momento, ¿no? Como que en el primer momento asumir que todos somos profesoras y profesores y que el enfoque de género es transversal a todas, por lo tanto, nuestras funciones en la escuela, que el enfoque de género no está solo dentro del aula, porque los casos que
con los que trabajamos según la metodología que ustedes nos aportaron, había casos de aula, pero también casos de convivencia escolar y casos de gestión escolar. Entonces esto fue muy interesante porque nos permitió transversalizar los problemas de la escuela y también las funciones que tiene un docente o una docente en los procesos educativos. Es decir, en ese sentido era muy interesante trabajar con prácticas avanzadas. Pero cuando nosotros después trabajamos esto en el grupo de colegas, en el trabajo del consejo, lo que decidimos fue llevar esto al área de los talleres de didáctica, porque en algunos talleres efectivamente se trabaja convivencia, en otros talleres se trabaja didáctica, etcétera. Entonces nos permitió también llevarlo a los grupos que están en prácticas intermedias. No hemos trabajado aún con las prácticas iniciales que están desde primero a cuarto semestre, pero sí ya empezamos a trabajar con las prácticas intermedias y las prácticas avanzadas. Y como te digo, nuestro pilotaje tiene que ver con que de octavo a décimo semestre, tanto los portafolios, las innovaciones didácticas y las estrategias que ellos hagan en aula, tienen que reportar enfoque de género. Y en esos tres ámbitos, gestión, convivencia y aula. Súper. Beatriz, te agradecemos mucho tus comentarios, la experiencia también. Y lo último, quizás destacar ahí lo que tú comentabas con respecto a este uso que hicieron después del material. O sea, nosotros como ministerio, como CPIP, como área de formación inicial docente, justamente entregamos este material, estas orientaciones con la idea de que ustedes, las y los académicos que están, ciertos formadores de formadores en las carreras de pedagogía, utilicen este material y le den el enfoque que cada universidad, cierto, quiera quizás proyectar dentro del trabajo que están realizando, y que de esa manera puedan también después retroalimentarnos a nosotros con respecto a ese uso. Porque nos pasaba también que, quizá alguien lo va a comentar después de las otras dos experiencias, pero muchos estudiantes nos señalaban que ojalá hubiese más casos, por ejemplo, para discutir. Sí. Y que nosotros también como equipo lo conversamos, ¿cierto? Pero quisimos entregar un caso por nivel con la intención de que después también las universidades creen sus propios casos y que este documento, ¿cierto?, no sea un documento que se cierre, sino que sea un documento abierto que vaya justamente insumándose y desarrollándose y nutriéndose con respecto a los aportes que todos ustedes nos puedan entregar. Entonces, Perdón, muchas Fali, gracias, Beatriz. Sí, un comenta. detallito a propósito de eso. El trabajo que hacemos en séptimo y octavo es levantamiento de casos. A propósito de la observación que ellos hacen, entonces ya nos están aportando, y por supuesto nosotros ayudamos a perfeccionar, pero estamos trayendo casos directamente desde sus prácticas. Excelente, qué bueno. Vamos a seguir en contacto entonces porque nos interesa bastante que ustedes también, no solamente las personas que participaron del pilotaje, porque esto ya es un documento que está liberado, ¿cierto? Que está en la página de estandaresdocentes.mineduc.cl, que ahí al final de la presentación se las vamos a mostrar, que puedan también ir nutriéndonos a nosotros con respecto a ese trabajo que han ido realizando. Así que muchas gracias, Beatriz. Damos entonces la palabra a la Universidad de San Sebastián, que ahí tenemos a dos personas, ¿cierto? A Solange y a Ingrid, que nos van a presentar justamente esta experiencia, así que la escuchamos. Bien, muchas gracias, Fabián. Solange, ¿tú vas a proyectar? Sí, Fabián, proyecto yo porque te envié la última, pero si quieres lo proyecto yo, no tengo problema. Perfecto, sí, ya, súper. ¿Sí? Gracias, Solange. Ya. Primero comentarles un poquitito, muchas gracias a todos por la asistencia, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Nosotros vamos a presentar la experiencia que hicimos de manera online, por lo tanto va a partir Ingrid, ¿cierto? Comentando un poquito cómo fue la modalidad en que nosotros, ¿cómo se llama? Estuvimos trabajando, ¿cierto? En los niveles, ¿cierto? De la escuela, de educación inicial. Bien. Bueno, contarles un poquito acerca de esta experiencia, este pilotaje. Efectivamente, como lo menciona, ¿cierto, Solange? En la Universidad de San Sebastián nosotros lo aplicamos en las carreras de educación parvularia, educación básica,
y con estudiantes que ya están en sus últimos años, ¿ya? Así que eso es importante y en esta modalidad virtual, porque también se incluyó en la carrera de educación básica, se incluyeron las otras sedes de regiones para que pudieran participar también de esta instancia, ¿ya? Contarles también, ahí sí vas ayudando ahí a avanzar, claro, a partir de las orientaciones que nosotros recibimos de este pilotaje, nosotros trabajamos y generamos una presentación, un PowerPoint, donde estaban todas las orientaciones, donde estaba cierto el material para poder abordarlo y trabajarlo con estos grupos que estaban a cargo. Y comenzamos nosotros también haciendo esta selección de videos, porque habían también opciones de videos para que nosotros pudiéramos escoger cuál de aquellos nosotros íbamos a iniciar esta pequeña motivación y reflexión. Así que nosotros escogimos uno, ¿cierto? Y fue presentado a cada uno de los grupos partiendo así el análisis y la reflexión en torno a esta temática, ¿ya? Que de alguna forma podemos sentir que los estudiantes lo recibieron de una manera muy positiva y muy abiertos también a poder conversar y analizar los distintos puntos que estaban contemplados. Por ejemplo, acá la visión sinóptica de los estándares también fue presentado en esta instancia y fue muy, muy enriquecedor también a generar este análisis y ver también cómo ellos, ¿cierto?, darse cuenta que dentro de su formación estaban intencionados, ¿ya? En los estándares estaban intencionados en su formación y así empezó a generar este diálogo, esta conversación, ¿cierto?, acerca de los estándares, del cómo, ¿cierto?, también ellos seleccionaban, por ejemplo, sus materiales, pensando en este enfoque derecho, generando también una apertura a los espacios para que ellos pudieran mencionar sus puntos de vista y en sí lo que ellos pensaban con respecto a los estereotipos de género que ellos también visualizan dentro de sus centros de práctica, ¿ya? También pensamos utilizar este pilotaje en los últimos años, pensando también que ellos tienen una trayectoria, han pasado ya por distintos centros de práctica, que les permite también tener una visión general de distintas instancias o distintos contextos y realidades donde se puede visualizar si ellos, por ejemplo, han podido ver estos sesgos, estos estereotipos, que de alguna forma también enriqueció la conversación cuando ellos plantearon también los distintos puntos de vista y viendo lo que ellos han vivenciado durante sus procesos, ¿ya? Así que eso es como a grandes rasgos de lo que nosotros hicimos en este proceso y Solange, ¿cierto? Iba a continuar también con las ventajas que nosotros pudimos ver a partir de este pilotaje y los aspectos que también hay que contemplar como desventajas o sugerencias, ¿cierto? Para poder hacerlo. ¿Ah? Y trabajamos obviamente ahí en la temática, en el caso que también se planteaba y se pudo abordar también desde su mirada cómo ellos podrían haber implementado quizás sus propias estrategias. ¿Ya? Solange. Ya, muchas gracias Ingrid. Sí, para continuar y complementar lo que comentaba Ingrid con respecto a la experiencia, nosotros estamos aquí en las diapositivas que estamos proyectando, principalmente tienen que ver con el taller de cómo es el taller que nosotros implementamos, ¿cierto? Como la secuencia, ¿cierto? De la reflexión que se realizó en este taller de modalidad online. Entonces ahora ya vamos a pasar un poco más específico a las ventajas, ¿cierto? Que tuvo esa experiencia. Por una parte tenemos la participación y la asistencia, que obviamente al ser una modalidad online permite que haya una mayor flexibilidad, ¿cierto? Para poder participar, para poder asistir a esta invitación que nosotros hicimos a los estudiantes que estaban en cuarto año, pensando en que están en su última práctica, digamos, del proceso más inicial, porque la práctica profesional la tenían recién este año. Entonces, fueron las estudiantes que estaban en sus últimos procesos de práctica antes de la profesional. Por lo tanto, de acuerdo, nos pudimos ajustar a los horarios de nuestras estudiantes, ¿cierto? Para que puedan participar. Además, también como aparecen las ventajas, nos permitió que otra sede, en el caso de Valdivia, también pudiera participar de esta instancia. Y así pudimos realizar un trabajo colaborativo también con la docente que está en Valdivia y que también trabaja en las prácticas, ¿ya?
Como ventaja, las estudiantes mencionaron la relevancia de estos temas, ¿cierto?, en la reflexión pedagógica para su mejora continua en su práctica, porque son temas que no están tan visibilizados. Si bien hoy día hay mayor cobertura, hay mayor conversación sobre el tema, ellas se dieron cuenta que efectivamente a veces hasta de manera inconsciente generamos sesgos, ¿cierto? Por una formación, ¿cierto? Previa que tenemos los adultos, ¿ya? Entonces, y en los colegios también, ellas lo pudieron también plasmar mucho de acuerdo a las reflexiones que hacían de lo que ellas han podido visualizar en sus prácticas, ¿ya? También como ventaja es que valoraron de manera muy positiva esta actividad en el periodo donde ellas estaban en su formación profesional, digamos, y ellas sintieron que en el fondo analizar estos temas previo a la práctica profesional también les abría un poco más, ¿cierto?, el escenario, la mente, ¿cierto?, para poder observar de manera mucho más exhaustiva de cómo poder trabajar esto en la sala de clase. ¿Ya? Bueno, las desventajas, una de las desventajas principalmente tiene que ver con la intermitencia de algunas participantes de su red de conexión, porque obviamente por ejemplo, las estudiantes de Valdivia, algunas estaban en comuna aledaña, entonces obviamente eso a veces generaba un poquito de intermitencia o inestabilidad. Eh, También, como trabajamos un grupo pequeño finalmente, porque las estudiantes, ¿cierto?, de Santiago era un número reducido, y en Valdivia también, entonces la propuesta, ¿cierto?, grupal, en el fondo, como era solo un grupo, no pudimos establecer otros grupos, ¿cierto?, dentro de la mismo taller. Generalmente faltó un poquito, a lo mejor, de sistematizar y dejar todo por escrito, esta propuesta que ellas tenían que realizar al final. Y el tiempo también fue un poquito insuficiente, ¿cierto?, considerando una sola sesión, ¿ya? Entonces, obviamente, esto nos permite reflexionar con respecto a cómo podemos optimizar ahora en la práctica profesional este tiempo, dar más instancias de reflexión para estas temáticas, ¿cierto? Y ahora, además, como mencionaban también en la experiencia anterior, de poder nutrir la reflexión con casos que ellas van a ir a ver ahora en su práctica profesional. También mencionar que esta experiencia, ¿cierto? Nos ha permitido también poner el tema sobre la mesa, sobre todo en un momento que estamos en la Escuela de Educación Inicial realizando un proceso de armonización curricular. Por lo tanto, este también ha sido un tema de poder integrarlo, ¿cierto?, de manera intencionada, y eso incluso se ha visualizado en esta propuesta de perfil de egreso que estamos en el fondo armonizando en educación parvularia y también en educación básica. Entonces, igual ha tenido un impacto porque ha sido un tema que lo pusimos en la mesa y que en el fondo lo estamos abordando. Bueno, eso principalmente de nuestra experiencia. Gracias, Solange. Gracias, Ingrid. Sí, solamente comentar ahí que, bueno, ustedes fueron una de las primeras universidades que aplicaron. Todavía no estaba el PPT, que hoy en día sí existe, Sí. que sí está disponible para todas y todos, en donde guía un poco, ¿cierto?, el camino que tienen que realizar las personas que van a guiar este taller, que obviamente, ¿cierto?, son académicas o académicos de los mismos programas de pedagogía. Pero hoy en día sí existe ese material que justamente fue necesario después de conocer la retroalimentación que ustedes nos realizaron, que de hecho yo participé en uno de los talleres observando un poco, estaba Ingrid, creo, guiando ese taller, y ahí solamente destacar que si bien, por ejemplo, el nivel de educación parvularia no tiene aún estándares para carreras de pedagogía, sí tiene el marco de la buena enseñanza actualizado, por lo tanto ese es el referente que se utiliza dentro de estas orientaciones. Y también, ¿cierto?, destacar ahí el trabajo, ¿cierto?, de manera remota que ustedes realizaron, porque eso también nos da a entender que sí es posible. Yo creo que ahí agregaría como una de las dificultades también que ocurre en este tipo de instancias virtuales, que me acuerdo que Ingrid tenía que ir una por una a las estudiantes preguntándole, bueno, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? Porque cuesta quizás sacar más la conversación cuando es de manera remota, ¿cierto? Es distinto cuando es algo presencial, que uno observa a las personas y es distinto ya desde ahí en la aproximación
y hay un intercambio distinto. Entonces quizás esa podría ser una de las desventajas, pero que Ingrid me acuerdo que sorteó muy bien en esa ocasión. Así que les agradecemos también, les dejé en el chat el link al documento actualizado de estas orientaciones para que puedan acceder. Las preguntas las vamos a responder al finalizar. Agradecemos a Fabiola, que también deja un punto súper importante para la discusión, que quizás más que darle una respuesta específica ahora, podemos comentarlo al final, también para escuchar a otras personas con respecto a este comentario que ella nos realiza. Y le agradecemos entonces a la Universidad de San Sebastián por su experiencia, y pasamos a la última universidad, que es la Universidad de Chile, que ahí estuvo Jimena Súa participando también, liderando el taller en esta universidad. Jimena, te escuchamos. Está silenciada, Jimena. Todavía no te escuchamos. Si yo no te puedo activar el micrófono, tienes que hacerlo tú, no me dejas activarlo desde acá. Ahí sí. Ahí lo activé. No sé por qué me costaba un poquito. Hola, bueno, gracias por la invitación, y nosotros realizamos el taller en educación parvularia y en educación básica, en periodos de clases, o sea, por lo tanto hubo un grupo importante de participación, fue un número importante en el curso ya de cuarto año. Primero, a mí me gustaría decir que revisando y conversando con las estudiantes, valoraron mucho la actividad, y la valoraron porque al que se presentara como un estudio de caso, la reflexión que se hacía respecto de cómo actuar en situaciones que ustedes todos sabemos que en el aula siempre hay situaciones no previstas, y por lo tanto utilizar estudios de casos específicos para reflexionar y pensar en aquello. Y en ese sentido también, de alguna manera, todo el taller sirvió para la reflexión respecto de la presencia y de la su propia formación. Y que si bien es cierto, hay cursos en la malla que son que de manera electiva, mayoritariamente plantearon que debería haber mayor presencia de la perspectiva de género, no solamente en este tipo de cosas, de estudios de casos, sino que más bien respecto de la didáctica, fundamentalmente allí, más que cursos teóricos que algunas de ellas han tomado. En ese sentido, yo quisiera leer un poco las cosas que ellas pusieron. Traje algunas decía, abordar de manera transversal en los cursos de la carrera, incorporarlo a la decencia de manera explícita, y por lo tanto conocer las experiencias previas de nuestras propias biografías, de nuestros propios sesgos. Y creo que eso es súper importante de pensar en la formación inicial docente respecto de cuáles son los propios sesgos que nosotros tenemos cuando hacemos nuestras clases y cuando pensamos nuestras clases. Y que si ya estudiantes de cuarto año se dan cuenta de aquello y pueden mirarlo y pueden pensar en avanzar en una educación no sexista. Eso por un lado. Y también otra, que el taller gatilló reflexiones muy interesantes, así como visualizar para mí cuáles son los intereses que amplían las posibilidades para enriquecer mi propia formación. En ese sentido también indicar el cómo ellas pueden ir profundizando o pensando en el cómo mejorar su propia formación a partir de
del reconocimiento de los sesgos que se producen en sus propias prácticas. Y respecto de una de las preguntas que se hacían en el taller, por ejemplo, la que decía recordando su última experiencia en el contexto de práctica en la escuela, ¿qué situaciones han podido apreciar en que le incurran sesgos y estereotipos? La mayoría de ellas reconocían que se visualizaban que los niños tenían mayor protagonismo que las niñas. Y entonces el cómo generar estrategias didácticas al interior del aula para revertir esas situaciones, para ayudar a tener mayor protagonismo. Creo que pensar en estos tipos de talleres, ya en cuarto año, a final de la carrera, donde ellas ya tienen una formación, les permite reflexionar sobre sus propias prácticas, sobre cómo avanzar en una educación más inclusiva en general, y también respecto de cómo ir como de alguna manera delineando ciertos intereses. En el caso nuestro, las estudiantes de cuarto año, que significa que cuando terminan su licenciatura pueden articularse con los magíster. En el quinto año pueden hacer el primer año como estudiantes de pregrado, y después si quieren siguen el segundo año ya como estudiante de posgrado. El pensar entonces en una especialización específica en temas de género, por ejemplo, creo que las varias lo están pensando. En ese sentido, creo que este tipo de talleres en estudiantes que ya están al final de su carrera ayudan mucho a reflexionar sobre sus propias prácticas, su propia formación y sus propios desafíos como profesionales de la educación. Así que yo creo que es muy importante que ustedes puedan seguir haciendo esto, porque de verdad todavía, a pesar de toda la evidencia que existe, la formación inicial docente no está permeada desde una perspectiva de género que se hace cada día más necesaria. Eso, sé que... Gracias, Jimena. Sí, justamente uno de los objetivos que perseguimos con estas orientaciones es, claro, o sea, instalar esta temática, que recordar que, como se señala en el documento, es una temática que desde las mismas instituciones, cuando le aplicamos una encuesta a los jefes de carrera y a las jefas de carrera también, sobre cuáles eran las temáticas más relevantes dentro de su propio proceso quizás formativo, aparecía justamente la igualdad de género, ¿cierto?, con una temática relevante. Por eso la consideración también de ver la manera de cómo en la implementación de los estándares pedagógicos, hacer una bajada más práctica de cómo utilizar estos estándares a través de estas situaciones, ¿cierto?, de estos casos, y operacionalizarlos en preguntas que lleven a la reflexión justamente sobre estos temas. Y que, bueno, tú, Jimena, llevas muchos años trabajando en esto, que creemos también súper relevante lo que pasó en el taller que ustedes aplicaron, en el entendido de que para ustedes también fue una recogida de información. O sea, nosotros igual fuimos a observar el taller de Jimena, y Jimena, claro, todo estaba documentado, las respuestas a las reflexivas, ¿cierto?, quedaron por escrito, justamente con la intención, me imagino, de después seguir trabajando y ahondando justamente en estas percepciones que hay detrás, porque no olvidar que esta actividad, ¿cierto?, también ustedes la aplicaron a alumnas de cuarto, quinto año ya, que estaban en sus prácticas profesionales. Exacto. Entonces el insumo que reciben, el input que reciben de estas ya casi, ¿cierto?, profesionales de la educación, es muy significativo con respecto a también las políticas internas de género que la misma universidad aplica a las cargas de pedagogía. Entonces, como insumo también, ¿cierto?, es muy válido lo que viene de ahí, lo que nutre también en estas decisiones que las universidades pueden tomar, que a veces pasan, ¿cierto?, por otros elementos, pero que obviamente son necesarias estas percepciones y también opiniones y comentarios que vienen de la escuela, digamos, que nutren también a la carrera y a lo que decías tú, ¿cierto?, a la propia mirada que como formadores de formadores, ¿cierto?, ustedes tienen. Así que agradecemos, Jimena, el aporte, y esperamos que si generan más casos, si generan casos propios quizás desde la misma universidad,
o siguen aplicando este material ahora con los ajustes que se les fueron realizando, nos cuenten. También nos pueden pedir ayuda a las universidades, ¿cierto? Que quizás tienen un trabajo más inicial en estas temáticas. Nosotros también podemos apoyar en el caso, ¿cierto?, que se requiera en esta aplicación de este taller, que está en el link que le enviamos, ¿cierto? Tanto la PPT, que sirve de apoyo para aplicar el taller, como el documento que también busca entregar la fundamentación. Así que muchas gracias, Jimena. Y con estas 3 ya revisiones de las experiencias de estas 3 universidades, en distintas modalidades, Jimena también aplicó de manera presencial. Le damos la palabra a Irune, sé que está conectada, así que te dejo la palabra, Irune, un poco para comentar también cómo se visualizan estas orientaciones dentro también de la política quizás más macro que se ve desde la Subsecretaría de Educación Superior. Muchísimas gracias, Fabián, Cristian, bueno, ya todas y todos quienes están acá en esta reunión y sobre todo a quienes presentaron. Me parece que ha sido muy interesante conocer cuál ha sido la experiencia en estos primeros acercamientos a los talleres y también estos desafíos que aparecen. Yo, como decía Cristian, es primera vez que participo en una de estas instancias, me parece que es profundamente provechosa y además, en particular, y como me pidieron las orientaciones para la implementación de estos estándares con enfoque de género, que fue un trabajo que estuvimos realizando previamente en una mesa para poder trabajar como ministerio y también con una perspectiva de formación inicial docente, con lo que nos compete desde la Subsecretaría de Educación Superior. Ha sido muy interesante cruzar estas orientaciones con otras cuestiones que han estado implementándose en educación superior hace un tiempo, ¿no? La implementación de la Ley 21.369, por ejemplo, que aborda el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que establece algunas exigencias para las instituciones que están en plena vigencia. Todas las instituciones de educación superior están implementando sus políticas integrales. Y en una reunión anterior donde presentábamos estas orientaciones también, donde presentaban las y los compañeros del CPIP, nos preguntaban cómo esto se cruza y para nosotras la implementación de la ley, que va a ser un desafío permanente, se desarrolla también a partir de estos insumos que podemos poner a disposición desde la política pública para hacer carne lo que la ley nos mandata, pero además lo que ha sido una preocupación de las instituciones hace mucho tiempo, como por ejemplo la incorporación de contenido de género y derechos humanos en los currículums, por ejemplo, ¿no? Que es un desafío que las instituciones abordan hace mucho tiempo, que es un desafío grande, que además la ley 21.369 mandata dentro de su modelo de prevención. La ley integral contra la violencia hacia las mujeres ahora también lo refuerza. Y entonces poder entregar estas orientaciones, poder hacer este documento, un documento vivo que pueda, como ustedes lo presentaron acá, ser dialogado, ser implementado, ser conversado con las comunidades, puesto a prueba, revisado y, como dice Fabián siempre, complementado, modificado y que vaya creciendo, ¿no? Con la propia experiencia, es una forma no solo de poner en práctica estas orientaciones, poder implementar los estándares con estos enfoques, sino que también hacer carne los mandatos que nos hemos puesto en educación superior en general, que para nosotros es particularmente relevante en formación inicial docente. Por ejemplo, porque una de las cosas que se ha ido profundizando y que ahora ya queda en la ley integral es que las comunidades educativas deben promover una educación no sexista y con igualdad de género, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso si no existe una formación inicial docente que permita generar esas capacidades, ir generando esa conocimientos aprendidos, que además no son llegar y decir esto es así, ¿no? No es una lista de supermercado que uno va y dice, es algo que se vive, algo que se dialoga, es algo que además se va forzando en cada comunidad educativa también respecto de cuáles son las preocupaciones también de las comunidades en las cuales se encuentran y además de los espacios en los cuales se encuentran las instituciones también, ¿no? Incluso territorialmente, los desafíos que tenemos en Punta Arenas no son los mismos que tenemos en Arica ni acá en el centro. Y entonces todas esas cuestiones que aparecen en normativa, que se han ido impulsando desde la política pública, nosotros sacamos orientaciones también para la implementación de la ley 21.369, hemos estado desarrollando una mesa para el seguimiento de eso, estuvimos bien cerca con CPIP viendo cómo se cruzaban
estas exigencias, con estos estándares y estas nuevas orientaciones en formación inicial docente, pero en último término, y también con la ley integral ahora en vigencia, aprobada en vigencia, que pone nuevas exigencias para los procesos pedagógicos y sobre todo, y necesita que entonces nos vayamos formando para ir desarrollando eso hacia adelante. En último término, significa que las comunidades puedan generar estos espacios, puedan dialogar, puedan aprender en conjunto, puedan desafiarse, porque además los problemas son siempre nuevos, y eso es bueno, es desafiante, pero es bueno. Significa que podemos ir avanzando, las estudiantes y los estudiantes no son los mismos que eran antes, y eso nos desafía a ir siempre haciendo de estos procesos vivos, procesos muy ocupados, y me alegra mucho que en estos talleres estas orientaciones se materialicen, se empiecen a hacer carne, porque estos documentos que se hacen además con mucho trabajo, nosotros hemos estado viendo de cerca cómo las y los compañeros de CPIP han puesto el corazón en este proceso, están hechos para ser ocupados, para no ser un documento que quede en el escritorio, sino que para ser ocupado, dado vuelta y complementado en base a cómo funciona realmente. Así que para nosotras desde la subsecretaría, este es un insumo muy, muy, muy relevante. Creemos que nos aporta en formación inicial docente, en los siguientes desafíos, pero además incluso en la implementación de las otras leyes que están en vigencia. Por supuesto, estamos a total disposición para poder apoyar en esta y otras materias cómo se van cruzando con otras exigencias, con otras leyes o con otras preocupaciones que no necesariamente tienen que estar en normativa. Pero desde ya nos pone muy contentas que estos procesos ya vayan haciendo carne y vayan viviendo estos insumos que hacemos con harta expectativa y con harto cariño también, en particular el CPIP lo ha hecho y nosotros lo valoramos muchísimo. Así que eso es para nosotras una educación en general y una educación superior con enfoque de género es crucial para avanzar hacia un desarrollo sostenible, para avanzar en los desafíos que tenemos hacia adelante. Tenemos desafíos de incorporación de mujeres a sectores masculinizados, por ejemplo, la brecha que tenemos ahí es grandísima y nosotros podemos hacer cosas en acceso, pero si no existe una educación parvularia y una educación escolar que incorpore enfoque de género en sus procesos y la formación inicial docente que incorpore esto para que nuevos profesores vayan con esos conocimientos y con esa experiencia a desarrollar procesos formativos. La verdad es que esos desafíos que tenemos va a ser muy difícil que los vayamos abordando y que vayamos acortando esas brechas, y entonces para nosotras es fundamental que avancemos en eso y para esto estos insumos son muy importantes, y el trabajo que ustedes hacen en sus instituciones para hacerlo carne, para ponerlo en práctica, para ponerlo a prueba también, es crucial. Así que todo mi reconocimiento, toda nuestra disposición para apoyar en esos procesos también, es de todo nuestro interés, y por supuesto además el agradecimiento al CPIP por el trabajo y por habernos invitado también a conversar con ustedes en este momento. Ahí me quedo, Fabián, yo creo. Gracias, Irune, muchas gracias. Sí, me voy a tomar de lo último que señalabas un poco también para comentarle a las personas que están hoy día conectadas que el trabajo de estas orientaciones también va a tener una mirada y lo vamos a presentar dentro del comité de inclusión de la CUP, justamente con la intención de tener otras miradas, de que se vayan sumando, de que este trabajo, ¿cierto?, vaya a todas las instancias, a estos comités, también, ¿cierto?, a lo que es cada una de las carreras de pedagogía, y con esa importancia también que se le da a esta temática, como ahí señalaba en el chat, ya para dar espacio a las preguntas, nos quedan solo 10 minutitos, pueden dejar sus preguntas en el chat. Este comentario también de Fabiola, en donde, claro, o sea, es algo que nosotros hemos cuestionado justamente el que ocurre, ¿cierto?, en estos espacios, y que quizás ahí ahondar un poco también el concepto de igualdad de género que hay dentro de las orientaciones. Este es un concepto que habla justamente y que quizás uno de los temas más relevantes dentro de este concepto es el de igualdad sustantiva, que justamente lo que busca es incentivar la igual participación en carreras que son masculinizadas como en otras que son más feminizadas, ¿cierto?, como el caso quizás de algunas pedagogías. Entonces ahí hay que recordar solamente que la equidad, ¿cierto?, es una fase justamente para compensar estas desigualdades, y eso es lo que buscamos dentro del documento. Entonces por eso las y los invitamos, ¿cierto?, a que puedan comentar, que puedan leer, ¿cierto?, lo que está dentro de este documento, no solamente el taller, sino que todo lo previo. Irune, ¿querías hacer un comentario?
Sí, solo para complementar que efectivamente estamos coordinando las reuniones con el Comité de Género de la CUP y también con la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH y del CUECH. Entonces, ahí con las direcciones para poder cruzar lo que están haciendo las direcciones de género de las distintas universidades con los procesos que se están haciendo en las facultades de educación. Particularmente ahí están los comités, las comisiones de formación, por ejemplo, en el CRUCH, que nos interesa mucho tener esos diálogos. Entonces, para que sepan que estamos haciendo esa pasada por todas estas comisiones que articulan las direcciones para cruzar ese trabajo con lo que están haciendo las facultades de educación. Sí, eso justamente en el lanzamiento de estas orientaciones nos preguntaron, ¿cierto?, cómo esto se articulaba, y esta es una de las acciones que estamos realizando justamente para esa articulación. Hay un comentario igual de Araceli, que bueno, ustedes lo pueden leer en el chat. También Sergio, que agradece, ¿cierto?, estas experiencias, comentaba, no sé si hay alguna pregunta en específico sobre las experiencias que se comentaron recién. Igual les voy a mostrar dónde acceder a este material. Ustedes entran a la página estandaresdocentes.mineduc.cl y aquí hay un apartado de recursos, ¿cierto? Además de, bueno, todo lo otro, todas las otras pestañas, ¿cierto?, que llevan a los elementos propios de los estándares, tanto de los estándares para docentes de formación como el marco para la buena enseñanza o los estándares para docentes en servicio. Hay algunos podcasts también ahí que me imagino que ya han revisado, y en el espacio de recursos está este documento en la primera, digamos, pestaña, orientaciones para incorporar la perspectiva de género. Ahí está el documento, y también dentro del documento, bueno, están los talleres, ¿cierto?, que se proponen, toda la selección de los estándares que tributan a esta temática de género, como también, ¿cierto?, la vinculación con el marco para la buena enseñanza del nivel de educación parvularia, y después ya vienen los talleres, y acá hay una guía, un guión del taller, pero también queremos destacar que cuando ustedes escanean este QR o entran a este link, los va a llevar a un formulario, y este formulario es el que tienen que completar con información de contacto, justamente para poder descargar esta PPT, con la intención de poder saber quiénes están usando el material y ponernos en contacto con ustedes, con la intención de llevar después este trabajo, ¿cierto?, a una actualización, por ejemplo, del documento de orientación, de las orientaciones. Lo que comentábamos recién, ¿cierto?, que sea un documento abierto, un documento vivo, que permita justamente el ir actualizando, el ir incorporando otras miradas. Pasaba también en algunas de las universidades que quizás no habían problemas o no se identificaban grandes problemas. No había quizás no había un prejuicio arraigado, sino que justamente lo contrario, iban muy avanzados con respecto a la incorporación de políticas de género en los establecimientos educativos. Entonces, esas experiencias también son necesarias de ir incorporando. No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a compartir ya la actividad de la próxima actividad de la agenda de fortalecimiento, que bueno, Cristian ya adelantaba un poquitito. El próximo martes vamos a hablar ya de la evaluación nacional diagnóstica, el instrumento pedagógico propiamente tal, que es el que se ajusta, ¿cierto?, a estos nuevos estándares, a excepción de educación parvularia, porque aún no tenemos los estándares, ¿cierto?, vigentes. Y también la fecha de aplicación 2024, ahí se van a entregar algunas de estas proyecciones en relación a la fecha de la aplicación de la NB de este año. Recordar cuáles son nuestros contactos. Ahí está mi correo y el correo de María Loreto, quien se excusa por no poder estar hoy día, ¿cierto? Pero les dejaba un saludo a todas las personas también. Y nos pueden escribir si están usando el material, si es que necesitan ayuda, o cualquier otra duda en realidad que tengan con respecto a lo que nosotros vemos desde acá del CPIP, el área de formación inicial. Así que esa es la invitación, y bueno, les agradecemos también por estar acá, por haberse conectado, por mantener este espacio, ¿cierto?, tan necesario también en la formación inicial docente y en el trabajo que ustedes realizan, ¿cierto?, en las carreras de pedagogía. Así que, Cristian, no sé si quieres despedirte o algunas palabras de cierre. No, muchísimas gracias por la participación de todos y todas. Creo que esto ha concitado alto interés, así que nos sentimos muy bien por eso también, así que vamos a seguir trabajando todos juntos. Muchas gracias, Fabián, también por todo el apoyo. Irune, Jimena, Solange,
Ingrid también. Y se me Sí. queda Y también Beatriz, la Beatriz de la academia. Ya, pues muchas gracias, que estén muy bien. Que Una estén muy bien. pregunta, ¿este video Sí. va a quedar en la plataforma igual? Sí, ustedes acá cuando entran a la página del CPIP se encuentran con esto y aquí arribita información inicial docente, universidades formadoras, ¿Ya? ingresan y aquí están todas las acciones de la agenda de fortalecimiento por fecha y el nombre de la actividad. Entonces ustedes ingresan y los lleva al YouTube, digamos, donde está la grabación. Súper, Está, por ejemplo, en la gracias. actividad 7, así que esto lo subimos, nos demoramos 1 o 2 días en subirlo, así que ¿Ya? debería estar ya mañana publicado en la web del CPIP. Muchas gracias. Que Ya tengan un no, de buen nada, que día. estén muy bien. Igual Muchas ustedes, que estén gracias, que bien. estén bien. Chao. Chao, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.